Hemos estado con Merche hurgando por el castillo para dar un paseíto primero cultural, que ha sido muy bonito porque nos ha hecho una ruta fantástica, y luego pues hemos estado caminando por allí, Laura, Merche y yo, y pues dejándonos llevar un poquito por la atmósfera, ¿no? Y hay un par de puntos muy interesantes que están un poco calentitos. Y además hemos estado hablando con Merche de todo lo que hay. Seguramente hay enterramientos, pero seguramente hay enterramientos que no se sacaron en su momento, pero seguramente los hay. Que puede que me equivoque, evidentemente, ¿no? Pero hay un par de puntos en la segunda planta, ¿verdad? Es la segunda planta, ¿sí? Sí. En la segunda planta. Está apagado. Ay, pues ahora qué sí. bien, pues Ahora normal sí. que lo leíais al pobre. Y en esa segunda planta hay dos puntos en los que queda el eco de alguien, ¿vale? No es que esté, pero queda su eco, que es lo que llamamos impregnación, que muchas veces Laura lo explica muchas veces, ¿no? La impregnación no es... Es un ejemplo que hemos puesto y que con Merche lo hablábamos. Imaginaros que estáis caminando, pasáis por aquí y sentís un perfume. Ha habido una persona que ha estado aquí, pero ya no está, y lo que queda es su perfume, no es la persona. La impregnación es eso, es el resto que queda de esa persona. Y aquí tenéis algo de una mujer de entre 25 y 35 años, de armas tomar, con una pugna con alguien, probablemente con problemas estomacales. No sé cómo explicarlo, sé que parece una locura, pero como estáis aquí y habéis venido a esto, pues os lo cuento. Sí, sí, sí. Con una pugna con alguien muy fuerte, de tú me dices, pues yo te exijo esto, porque además es un toma y daca. No es delgadita, no es muy alta tampoco. El pelo es un pelo color claro, más bien. No llega a ser rubia, pero es un castaño... pero muy de armas tomar, eso sí, y vestida con algo como color vino, la parte de arriba como el color del vino, ¿sabéis? Granate. Sí, un granate oscuro. La tela era una tela gruesa y llevaba una falda de color azulado también de tela gruesa. Y pues ese eco está en dos puntos de ahí dentro, que no os voy a decir cuáles son, para que así cuando vengáis le digáis a Merche y Merche os haga dar un paseo por esas zonas y los veáis. Porque son puntos además muy interesantes. Y lo bonito es que tienen que ver con justamente lugares en los que quedan pues esos restos de otra época, que es fantástico. Pero entonces ya no está. Ya no está, pero lo que queda es todavía su aroma. Ya, pero con solo el aroma has podido describirla. Sí, porque... Pero la has visto. Ya por viejito me estoy haciendo perfumista. ¿Sabes? Entonces, sí, pero la has descrito físicamente, entonces sí, la has visto. Sí, porque lo que viene son como imágenes muy... Son como flashes. Bueno, pues vamos a empezar después de este fantasma local, que lo hemos llevado por muchos sitios a Aldo, ¿eh? Hoy hemos estado... Nos estamos alojando en el monasterio. Estamos durmiendo en una celda cada uno. Ahí lo dejo. Está interesante. Que yo no lo sabía, eso lo acabo de decir, que ayer dijo que no había nada, ¿eh? Laura, que está interesante, ¿a que sí? Yo creo que lo dijo para que durmiéramos bien, porque claro, imaginaros que yo cada vez que vengo a Marcilla me voy al monasterio a dormir. Imagínate que dice Aldo ayer, porque llegaron ayer, esto está interesante. O sea, y te vas a una celda individual, o sea, vas. O sea, claro. Muy bien, Aldo, muy bien, al decir que no había nada. Pero eso fue porque Andrés nos pidió en medio de tembleques que por favor no dijésemos nada porque él quería dormir tranquilo, entonces hay que cuidarle. Muy bien, Andrés. Bueno, vamos a empezar. Vamos a conocer sobre todo, además del salseo, la persona, que es Aldo, que es una persona, para que tengáis en cuenta. O sea, quiero decir que no es, tú no quieres llamarlo don, es verdad, no le gusta que se diga que es un don. Yo sí que creo que es un don. No sé exactamente la palabra, pero es algo extraordinario que naciste con él. Es así. Entonces, cuando naces con algo que te ha sido
regalado o dado por generaciones anteriores de tu familia, ¿no? Eso sí. Puede ser un don, ¿no? Sí, o quizás una herencia, ¿sabes? A lo mejor una herencia, porque yo lo defino como un estado psicobiológico, pero creo que sí es una herencia que tenía que ver con mi madre y con mi abuela. Sí, es que don, no sé, estando por ejemplo en el monasterio, aquí cuando hemos visto unas paredes, el poder hacer eso, eso para mí sí es un don, ¿sabes? Lo que a mí me ocurre es tan folclórico a veces que... Hombre, es que, ¿cómo decir? Es que eres inusual, ¿no? No es una persona corriente. Creo que soy una persona normal con peculiaridades. Bien, me quedo con eso, de acuerdo. Venga, muy bien. Bueno, ha sido y es DJ, ¿eh? DJ, sí, ¿a que no lo esperabais? Me gusta mucho, DJ, sí. Amante de la música, comunicador, gestor cultural, escritor y uno de los fundadores del Festival Benicàssim. Cuando el FIB era un buen festival. Siempre lo digo así. Sí. Bueno, y luego también sensitivo en el grupo EPTA. También. Una pregunta, en el grupo EPTA, bueno, pues a ver, les cuentas qué es. ¿Te hicieron alguna prueba para pertenecer a ellos? No, el grupo EPTA es un grupo multidisciplinar que se fundó en el 87 más o menos, en el siglo pasado. Es que siempre es bonito decir el siglo pasado, ¿no? Que nací en el siglo pasado. Y es un grupo multidisciplinar que lo que hace es que junta gente de distintos puntos de estudio. Pues hay físicos, gente encargada del audiovisual, psicólogos, arquitectos, y luego estaba la rama psíquica que somos Paloma y yo, ¿no? Y lo que hacemos es que desde varios puntos de vista lo que intentamos es aportar una hipótesis a lo que es un fenómeno paranormal. Como en la parapsicología todo se mueve en terreno de hipótesis, pues intentamos aportar desde distintos puntos de vista algo. Y a mí siempre me interesó el grupo. Yo recuerdo cuando vivía allí en Perú, leía revistas, ¿no? y hablaban del grupo EPTA y casos míticos. Y un buen día en Madrid, en una conferencia de un señor bastante peculiar que era Divaldo Franco, pues conocí a Sol. Previamente yo había estado en unas jornadas que hacía EPTA sobre radiestesia, pero me hice muy amigo de los físicos, no de ellas, porque yo veía a 3 señoras en una zona sentadas y me daba mucho miedo. Pero no porque fuesen temerosas, sino porque me imponía mucho respeto. Sí. Y luego, claro, porque si me pasaban las cosas que me pasan, quienes me conocen, y tú sabes, yo no voy diciendo, me pasa esto, me pasa lo otro, no, me da mucha cosa. Y años después, cuando hubo la reunión con este señor, que fue una conferencia, pues Sol y yo nos pusimos a hablar. Y pasó una cosa muy curiosa. Nadie interrumpió a Sol y nadie vino a hablar conmigo. Un año después volvimos a encontrarnos en otra reunión y nadie interrumpió a Sol y nadie me interrumpió. Y entonces Sol me dice, oye, dame tu teléfono. Le di mi teléfono y al día siguiente me llega un mensaje y me dice, oye, ¿te importa venir a casa de Paloma? Porque vamos a hacer una reunión y pues para que ¿Paloma Navarrete? Sí, Paloma Navarrete, sí. Y le digo, sí, voy a la reunión. Empezó una de las cosas fascinantes de EPTA, que en EPTA hablamos de parapsicología, pero comemos muy bien. Y como yo no fumo y mis compañeras fumaban, pues yo me dedicaba a zampar. Bien. Y entonces, en un momento, Sol me mira y me dice, oye, queremos proponerte una cosa. Y digo, sí, sí. Yo pensé, me van a decir, pues, ir a, no sé, a una conferencia o algo. Y me dicen, queremos que te unas al grupo. Wow. Y entonces recuerdo que miré a Paloma, Paloma me miró y me dijo, sí. Y veo a Piedi y me dice, sí. Y digo, vale, vale. Y me fui. Entonces cuando me fui en el metro, recuerdo que me miré en la ventana y yo mismo pensé, lo mismo que me pasó con Cuarto Milenio, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? O sea, ¿por qué dices que sí si tú no tienes ninguna garantía de nada? Pero fue así de inconsciente, no hubo ninguna prueba, no hubo nada, ¿no? Fue curioso, fue una corazonada de Sol que yo le agradezco mucho por otro lado. Bueno, ¿sabes? además, de hecho, yo me acuerdo, Paloma Navarrete, en unas declaraciones dijo que tú le habías superado. Sí, sí, lo dijo. O sea, que eso, y yo lo creo. Vamos a ver, desde muy pequeño, Aldo ya intuía su modo de asomar, otro modo, ¿no?, de asomarse al mundo y entender lo que es real, lo que no es, pero a veces, de pequeño quiero decir, ahora lo ves, lo vemos todo claro, bueno, tú lo tienes más, lo controlas muy bien, quiero decir, off, cuando dices, mira, porque claro, vivir con eso
es complicado, es difícil. Entonces tú ya tienes que decir, bueno, voy a desconectar porque yo tengo que vivir, ¿no?, en este mundo, ¿no? Otros planos, pero claro, de pequeño, claro, si eres un niño pequeño y te empiezan a pasar cosas, ¿cómo lo gestionas? O sea, porque no estás hablando, me ha salido un grano en la cara, ¿no? Lo gestionas mal. Claro. Mal, totalmente mal. Sabéis, siempre digo que el misterio es cultura, en cuanto a que lo que está ocurriendo en este momento aquí, fijaros, si estuviésemos en aquellos años de cuando data el castillo, sería imposible esta reunión, porque o yo sería un endemoniado y Laura, al ser mi compañera de vida, sería una bruja, y Maribel, estando aquí, amiga y haciéndome estas preguntas, sería una bruja. Ya los tres ya estaríamos ya en una... Pero es que no se escape algo. Si estáis aquí con nosotros, vosotros también. Porque os relacionarían con todo esto. Entonces, fijaros cómo el misterio es cultura en cuanto a que el poder hablar de eso es importante. ¿Por qué? Porque acercar, por ejemplo, mi experiencia de niño con todo esto. ¿Sabes en qué me refugiaba cuando tenía miedo? Me refugiaba en libros, en series de la tele y en canciones. Y en las leyendas que contaban en el salón de casa. Pero porque lo pasaba mal, o sea, tenía miedo. Porque cuando vives esto, siempre tenemos... Laura y yo tenemos una especie como de cruzada personal de pedir por favor a la gente que no haga determinadas cosas. Y una de ellas es que no caigáis por favor en las redes de mediums sensitivos que te van a decir cosas, que te van a decir tal y cual cosa, que te van a dar palo santo para que se espanten. No, por favor no hagáis eso, porque en el misterio nadie tiene la certeza de nada, nadie. Y quien diga que sabe de todo miente, nadie lo sabe. Y un palo santo no va a hacer que un espíritu se vaya. Ni quemar ruda ni nada de eso, no. No, porque los espíritus son personas como nosotros. No. Utilizamos la lógica. Y cuando yo era pequeño, en todo esto, el primer miedo que tuve fue pensar que me estaba volviendo loco. Wow. ¿Sabes? Fue lo primero, no pensar me van a hacer daño los fantasmas. No, ¿por qué? Porque te sientes raro, te sientes solo, te sientes vulnerable. Entonces, cuando llega la pubertad, te sientes extraño porque no quieres sentirte distinto y porque tú quieres ser aceptado por los amigos que tienes, porque quieres que te inviten a fiestas, porque quieres ser popular, etcétera, ¿no? Y cuando llega la adolescencia con toda la tontería que trae, pues también. Y al final te vas dando cuenta que no lo pasas bien, pero porque todo es un terreno tan desconocido que tienes que intentar sacar tus propias herramientas para pulir, o sea, te conviertes en un artesano. Y te diría yo que a trancas y barrancas y con todo el soporte que tuve de mi madre y de mi abuela, que nunca me dijeron nada, nunca, pero siempre estuvieron ahí preguntándome cosas, siempre fueron muy cálidas en el mejor sentido de la palabra, yo me di cuenta que todo esto tenía mucho que ver con tener los pies en la tierra, pero con levantar la cabeza para ver qué había, ¿sabes? Porque a día de hoy es que me sigo preguntando qué es todo esto, ¿sabes? O sea, cuando hemos estado caminando a comercio y un momento que cuando te he puesto la mano, ¿por qué rayos pasa todo esto? No lo sé, o sea, no lo sé. No lo sabemos, pero es tan bonito, quiero decir que al final el lunes llegará y tendrás que preparar desayunos y tendrás que ir al trabajo, y, o sea, la vida esta diaria, el coche, el atasco, y de repente estamos aquí en este momento de magia hablando de misterio, de iluminar, ¿no? de luz, porque al final también es una manera de... Totalmente, ¿sabes? Deslumbramiento, tú lo utilizas mucho, exacto. deslumbramiento. Es que el misterio es absolutamente artístico. O sea, sí. Últimamente, el miércoles dimos una charla, Laura y yo, sobre la búsqueda de respuestas de lo que no vemos, ¿no? Pero es que constantemente estamos buscando respuestas ante cosas que no vemos. Y toda nuestra vida se construye en una búsqueda de respuestas hacia lo más importante que no vemos, que somos nosotros mismos, ¿no? Porque uno puede decir, sí, yo tengo mi carácter, mi forma de ser, pero ¿qué es tu carácter? ¿Qué es tu forma de ser? ¿Tú te conoces realmente bien? O sea, es una de las cosas que muchas veces me dan vueltas por la cabeza, es realmente yo me conozco físicamente, o sea, solamente nos vemos al espejo para arreglarnos, pero realmente nos hemos puesto a vernos realmente. Y realmente somos conscientes de que nuestro rostro es el rostro de quien fue un niño en una época y que ahora resulta que tiene canas y arrugas. Y también es el rostro de nuestros antepasados. Exacto, ¿sabes? Claro. O sea, somos libros, pero somos libros que no leemos. Entonces,
es curioso, ¿no? Como es muy bonito todo esto, ¿no? Y lo que decías, ¿no? De va a llegar el lunes y va a ocurrir esto, pero lo hablábamos en la comida, ¿no? ¿Sabéis la cantidad de gente que le pregunta a Laura, oye, pero Aldo es normal? Pobre. Claro. Y resulta que, pues, hace un rato le estuve contando a Merche que nos pasó una cosa un poco rara con Laura el otro día y fue en una tienda donde fui a comprar unas bolsas de basura, porque yo plancho, porque hago todas esas cosas, ¿no? La gente se piensa que... Claro. La gente se piensa que estoy todo el tiempo en Estados Unidos. No. Primero empieza aquí todo. O sea, el más allá empieza en el más acá, si no sería un poco desastre, ¿sabes? Sí. Bueno, ¿puedes contar lo de la tienda? Bueno... Es que va a comprar bolsas de basura a un chino. Sí, claro. sí. Fui a comprar unas bolsas de basura a un chino en Ladrada, que es un pueblo, Laura es de allí, aunque ya es mi pueblo también. Y al volver de comprar las bolsas, Laura me dice, oye, pero nos hemos olvidado de comprar pasta de dientes, cositas de estas. Y volvemos. Y la tienda del chino, pues esa tienda del chino tiene de todo, desde unas empanadas riquísimas pues hasta unas fregonas muy psicodélicas de colores muy raros. De esas que si estás borracho vas a fregar y vas a ver de todo, pues algo así. Y entonces entramos, serían las 2 de la tarde, no había ninguna distracción visual ni lumínica. Y vamos a la zona de la estantería donde yo había comprado las bolsas de basura, pero si las bolsas están aquí, los productos de limpieza personal están aquí. Y entonces estamos mirando ver qué pasta compramos y veo una cosa, una bola plateada opaca, que estaba la bola, era esta altura más o menos. Por ahí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Y luego así, una cosa así, que va, pum, por un costado, pasa por delante de nosotros y luego gira para allí. Entonces, por primera vez, me giro y le digo a Laura, ¿has visto esto? Y me dice Laura, ¿pero lo has visto tú también? Porque Laura había visto una bola también que iba haciendo así. Claro, nos quedamos un poco así, no podían ser reflejos, no podían ser luces, nada, porque además era una cosa con forma física, opaca, pero que tenía una cosa así. ¿Y sabéis lo que recordaba? Como cuando un chaval se esconde en un costado y de repente estás jugando al escondite y comienza a correr. Voy a la esquina de la estantería, me fijo enfrente y lo que veo es una mujer que estaba con 2 niños de este lado, ¿vale? Que estaban comprando helados. De este lado es Sí, de la realidad. carne y hueso. Sí, pero había un chavalín que estaba al lado de los chavales, vestido con una camiseta blanca, con el cuello con una franja de color azul así, rubito, despeinado, que estaba haciendo así, mirándome. Era el chavalín que estaba ahí. En esa tienda hemos entrado 1000 veces, no ha pasado nada. Volvimos al día siguiente, no volvió a pasar nada, aunque sí quedaba el eco de la reminiscencia de algo que había estado de una forma de energía. Pero ¿qué es todo esto? Ya veis, el misterio pasa en lugares muy normales y muy sencillos, no necesariamente en lugares abandonados o con historia, que muchas veces pasa en esto, ¿no? Pero pasan en tiendas, en bares donde están los abuelitos con los chatos de vino, en vagones de metro, en buses, en cualquier lugar. Pero claro, pero ¿tú crees que todos somos capaces de ver? De ver, entiéndeme, ver. De sentir, creo que todos podemos sentir, pero de ver o tener percepciones más clasificables, por decir así, creo que no. Creo que todos tenemos una antena, pero esa antena está en función de lo que la sensibilidad y la biología de cada persona es. Ah, biología. También influye muchísimo. Si yo voy a un sitio, a una investigación de cuarto milenio, por ejemplo, y me tomo 6 cervezas, voy a ver de todo. De todo. Y el grave problema de todo esto es que me influiría en mis capacidades de percepción, porque me adormece. Y si me adormece, mis sentidos físicos ya no están prestos a la investigación. Mi nivel de respiración es otro, y si mi nivel de respiración es otro, me relajo, con lo cual me puede entrar sueño. Y si me entra un poco de sueño, puedo tener distorsiones visuales. Entonces es un cúmulo de cosas, ¿no? Entonces creo que todas las personas tenemos esa antena, pero en algunas zonas se desarrolla mucho, en otras menos, en otras muy poquito, otras no quieren saberlo y otras directamente no deben desarrollarlo. Si tú no estás bien psicológicamente, no te metas a hacer eso, porque va a ser peor. Ahora que la Ouija, ¿no? Bueno, el otro día estuviste en Cuarto Milenio con los electrodos ahí, los electrodilitos ahí por todo. Sí, fue una cosa... Electrodos. Me sentí como... Fue muy raro porque, fijaros, en el programa... Pero a ti te proponen esas cosas y tú...
Bueno, vale, lo que quieras. Sí, pero ¿sabes por qué es eso, Maribel? Porque yo quiero saber qué ocurre con mi cerebro, Ya. con lo que pasa conmigo, porque con 13 años, cuando me pasó todo esto, fijaros, 13 años, una edad tan de laboratorio, ¿no? Personal, eh, yo quería ir a conciertos y el primer concierto que fui lo pasé fatal. Entonces dije, ¿pero por qué me está pasando esto? A lo mejor, o sea, lo pasé fatal no porque no me gustase, sino porque vi un personaje que no tenía que estar ahí. Vaya. Y un personaje que había muerto de sobredosis, básicamente, que era un técnico de sonido. Y claro, entonces... Pero quería algo de ti, o sea, ¿te miraba? Sí, me miraba con la mano aquí, como apretándose la mano y como pálido. Y es que resulta que murió de una sobredosis. Sí. Pero claro, cuando tú ves eso, tú las alarmas te saltan y lo que quieres es protegerte, ¿no? Entonces yo quería averiguar y entonces con 13 años pues pensé, si me estoy volviendo loco, a lo mejor me pueden ayudar con algo. Y el padre de un amigo que era psiquiatra, le dije, oye, dile a tu papá que tengo un amigo al que le están pasando unas cosas, y le conté, díselo a ver qué le dice. Y entonces el padre le dijo a mi amigo, dile a tu amigo que le diga a su amigo que venga. Entonces yo le dije, no, es que yo le dije a mi amigo, oye, dile a tu papá que mi amigo me ha dicho que no puede venir porque le da cosa y tal, pero que yo se lo puedo contar. Fue y el psiquiatra le dijo, dile a tu amigo que le diga a su amigo que no pasa nada, que venga él y me lo cuente. Vale, pues fui, le conté y el hombre yo creo que sería una mezcla entre decir qué me estás contando, que notaría algún tipo de veracidad en lo que yo le estaba diciendo, que me dijo, mira, yo no te puedo aportar mucho, pero te voy a dejar un par de libros para que te pueden ilustrar algo. Pero no sé, fue un poco frustrante porque los libros que me dejaron, lo que me dejó, eran tan complicados y yo pensé, pero si están hablando del cerebro, todos tenemos un cerebro, ¿por qué tiene que ser tan complicado? ¿Por qué tiene que ser tan farragoso, tan denso? Claro. Tendría que ser algo que podamos entender todos porque están hablando de nosotros, ¿no? Y entonces, por eso es que me presto a las investigaciones de cuarto milenio y todo eso. Y también por otra razón, porque de una forma u otra intento que se tome en serio este tipo de procesos que ocurren a determinadas personas. Y también intento que estos procesos sirvan para que determinadas personas puedan encontrar un sostén y un soporte a lo que les ocurre. Pero también para que la mayor parte de fantasmas de carne y hueso que se dicen medium sensitivos y tal, pues se les caiga la careta y se queden en un costado, ¿sabes? Porque no puedes ir engañando a la gente. Pero también es curioso porque el hecho de que me pongan estas cosas, aunque el otro día, por ejemplo, en el cuarto milenio, yo me sentía como Marujita Díaz antes de ponerse una peluca, claro. Porque era una cosa como... Es curioso porque, claro, yo no sé cómo me ocurren estas cosas, entonces que vengan los científicos y me pregunten cosas, yo no sé, yo les decía, dímelo tú eres el científico, o sea, yo no sé por qué me pasa esto. No, pero bueno, no es bonito, quiero decir que te digan, mira, pues tienes una parte del cerebro que se activa, que es distinta, bueno, te está dando una explicación. Sí, por lo menos, mira, lo bonito es que porque las investigaciones van a seguir, lo bonito es que mi cerebro es un cerebro normal, pero que tiene unas funciones y unos accesos distintos. Entonces, cuando yo estoy viendo estas realidades, el lóbulo que se activa es el analítico, no el de la inventiva. Entonces, lo que estoy viendo, no lo estoy imaginando. Y ocurre que hay una... Es que Alex Escola, un catedrático de estadística, no recuerdo el término que dijo, pero los otros científicos... porque fueron 6 científicos, ¿vale?, que estaban allí haciendo las pruebas, decían como que en mi cerebro se formaban una serie de imágenes que correspondían con todas estas cosas, pero que no eran imágenes que yo estuviese pensando, pero que sí emocionalmente me podían pasar, eso sí, o sea, que de una forma u otra las estaba viviendo. Pero claro, yo veo las imágenes de mi cerebro y digo, wow, yo soy eso, ¿no? Pero es que, ¿qué soy yo? Qué mal, ¿sabes? Jolines. A ver, es un poco frustrante, ¿no? Claro. Pero es que Maribel, para mí es frustrante cuando tengo estas percepciones. Ahora cuando estábamos conversando, decir, y lo que siempre le digo a Laura, o sea, me encantaría poder fotografiar lo que yo veo. Claro. Porque soy muy mal dibujante. Pero me encantaría poder hacerlo porque yo me quedo a medias de algo, ¿sabes? Es como si pudiese paladear un verso de un poema, pero no el poema entero. Así, siempre me siento así y siempre pongo la poesía de nexo en todo esto porque yo entiendo el misterio
a través de la música y de la poesía y del arte en sí, y a través de la ciencia también. Yo aprendo más de todo lo que soy a través del arte y de la ciencia, más que leyendo libros de misterio, muchísimo más. Qué guay. Muchísimo Sí, bueno, más. al final, ¿cuál es para ti, en toda la experiencia que llevas ya muchos años, lo más raro que has visto? Porque habrás visto, a ver, tú ya estás acostumbrado a, mira, Merche, ya lo siento, pero veo esto, bueno, pero es algo normalito. Pero lo más raro que digas, estoy aprendiendo algo nuevo. Mira, lo más raro te voy a decir dos, ¿vale? Bueno, son tres en uno en realidad. Hasta hace muy poco tiempo diría que algo que vi en Baquio. Ay, con Enrique Chazarra. Sí, con Enrique Chazarra, una cosa negra que medía más o menos 2,5 metros, que era una cosa negra así, profunda, vieja, inteligente, no era antropomorfa, que me llevó a una zona donde gente, testigos y otros testigos que no podemos decir quiénes son, pero que lo vieron, lo distinguieron, y que está en una zona donde curiosamente debajo hay ermitas muy antiguas. Eso entronca con Navalmoral, que en un sitio que fuimos a investigar con Jaime Pérez Campos también, fue por la tarde, saltó una cosa directamente así, que en una de las tomas falsas del programa salgo soltando un taco porque me vino así y claro, me asusté. Era una forma así más o menos, igual la estatura más o menos lo mismo, 2,5 metros por ahí, negra, muy densa, no llegaba al suelo como la otra, más o menos a una estatura pues, de unos 20 centímetros por ahí. Y lo mismo, me llevó por una zona que tenía que ver con tumbas betonas y visigodas. Wow. Ambas cosas estaban relacionadas con enterramientos antiguos. Y eso te diría a día de hoy que era lo más raro que había visto. Pero, porque, ¿ibas a poner un pero? Sí, pero sí. Y era lo más raro porque Wow. me hizo pensar en que lo que antiguamente llamábamos seres elementales, espíritus de la naturaleza, qué sé yo, mundo feérico, realidad daimónica, existió. O sea, como formas primigenias. Exacto. Lo que en la antigüedad llamaban pues, espíritus de la naturaleza, a lo mejor era eso. Y te diría que iba a ser eso, pero lo más raro que me ha ocurrido ha sido no hace mucho en Santa María de Melque, en Toledo, una iglesia potentísima, potentísima, que hay unas excavaciones que está haciendo el CSIC allí también, y que gracias al alcalde me pude quedar a dormir solo allí en el yacimiento. Es que lo... Y sí, que me encanta hacerlo. Laura ha venido conmigo y nos han pasado cosas también, pero me quedé solo y lo digo a grandes rasgos, ¿vale? Mi idea era quedarme a dormir en la iglesia, porque es una iglesia que además todavía es necrópolis, había unos osarios, y es un sitio muy fuerte, muy fuerte. En la antigüedad sabían muy bien dónde ponían los templos, muy bien, sabían muy bien. Nuestros antepasados sabían perfectamente por qué orientaban los templos. O sea, nosotros no lo sabemos con toda la tecnología y ellos lo saben no sin tenemos ni tecnología. idea, porque el problema es que nosotros nos apoyamos en la tecnología para que nos resuelva cosas. Y ellos labraban la piedra para expresar cosas. Y ese es un problema que tenemos ahora, ¿sabes? Nos sentimos tecnológicos, pero no unimos las conexiones que tenemos realmente más internas. No vemos un todo, o sea, nos fijamos en la tecnología y nos creemos superiores. Claro, y además que cometemos un gravísimo error, el grave error de ver para creer. Ese es un grave error, y siempre ponemos el mismo ejemplo cuando hacemos las rutas a Madrid con Laura, ¿no? O sea, ver para creer, si no lo veo no lo creo, pero criatura, te ríes de las moscas y las moscas ven más que tú. Te ríes de las moscas y las moscas consiguen algo que tú nunca vas a poder, volar por ti mismo. O sea, nos reímos de los animalitos, decimos, no, si solamente es un perro. Si tenéis una mascota, mirad a los ojos de ese animalito y veréis que ahí hay un universo potentísimo. O sea, si nosotros somos el culmen de la creación, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Entonces, sí, Toledo. En Melque, durmiendo ahí. Sí, me quedé. Y es muy curioso, el alcalde es muy fan, y yo le agradezco mucho porque me ha permitido estar en determinados sitios que no se puede y quedarme solo. Y mi idea era autoinvestigarme, es decir, ir solo
Porque una cosa es que voy con gente del programa, pues sabes que están los redactores, sabes que hay alguien en el cámara y tal. O si voy con Laura, sabemos que estamos los dos, ¿no? Pero estar solo es completamente distinto, porque estoy yo y lo que quería era escribir en el sitio, porque me interesa mucho la idea de lo sagrado, que no tiene nada que ver con la religión, sino la idea de lo sagrado, eso que nos hace ser lo que somos, ¿no? Enrique Toledo, de la Diputación de Toledo, se apellida Toledo el hombre también, me dijo, bueno, aquí te quedas, tienes las llaves, te dejamos todo esto abierto. Y yo pensé, wow, o sea, me voy a quedar en una zona de enterramientos, que todavía se siguen encontrando cosas, el monasterio, y está la iglesia aquí, y yo solo aquí en medio de la nada, porque además es una zona que está apartada de todos los núcleos urbanos. O sea, que si me pasaba algo, pues era lo típico. Peruano loco que dice que hay fantasmas, muere en el campo perdido, ¿no? Y me ocurrió una cosa muy curiosa. Quedándome solo, llevé una velita que siempre me acompaña. Curiosamente es una velita toledana que me ha acompañado en muchos lugares muy especiales de Toledo. Pues puse mi velita, un paquete de galletas, un zumo que me había comprado Laura, mi mochila y mi esterilla, que era todo el equipaje que llevaba, y el ordenador. Apagué el ordenador porque la luz era molesta y me quedé con la vela. Entonces puse música. Me gusta mucho el canto llano, el canto gregoriano muchísimo. Y puse a Hildegard von Bingen, que para mí es demasiado importante. Y no me di cuenta que al ponerla, la música hacía así, en el templo. Como antiguamente ocurría, cuando se ponían a cantar, la música empezó a hacer así. Sí, se expandía y de repente era como una... O sea, como si alguien... O sea, como si fuese una presencia. Claro, tengamos en cuenta que las iglesias antiguas son cruces. Y claro, era como que venía por aquí, por aquí. Y en un momento... De la zona del osario, escucho... ¡Qué bien! Claro, levanto la vela, hago así, nada. Escucho... Pero acercándose más. Y encima levantas la vela. O sea, Claro, no sé porque tenía que ver que era así. Entonces, nada, me levanto, siento una especie como de sensación rara, me siento nuevamente, digo, a ver, voy a escribir un poco, seguía la música, abro el ordenador. Y cuando soy consciente de que tengo que seguir escribiendo, habían pasado como 20 minutos. Me había quedado así. O sea, no sé en qué momento se me cerraron los ojos y me quedé con los brazos colgados así. ¿En serio? Salí, fui a llamar a Laura, la llamo. O sea, que hay 20 minutos que no sabes que... No sé qué pasó. La llamo, ¿te acuerdas que te llamé? Llamo a Laura. ¿Te acuerdas que estaba nervioso? Porque era nervioso lo que estaba. Y digo, pero que además me siento muy raro. Claro, es que estaba caminando por la zona de los restos de la necrópolis. Aparecen dos murciélagos, se ponen a dar vueltas. Uno me pasa por aquí, le digo a Laura, voy a entrar. Entro, voy a sentarme y justo cuando estoy yendo para sentarme, Ay, ay, ay. detrás. Detrás, sí, de la zona del altar me giro, no había nada. Me pongo a escribir. Pongo la música nuevamente, luego sonó Tomás Luis de Victoria y música de esta, ¿no? Las sensaciones fueron muy raras, pero esa pérdida de conciencia tiene que ver con el hecho de la experiencia sagrada en cuanto a que después pasó algo que no os lo puedo contar porque estoy preparando un libro y va a salir ahí, entonces... Léeslo en el libro. Porque vais a entender un poco cosas, pero que me rompió por completo los esquemas, porque desperté después, al amanecer, dormido en una tumba. ¡Oh! Madre mía de mi vida. Y no me digas por qué, no sé qué pasó, pero entre medias hubo algo muy potente. Y eso me rompió los esquemas por completo. Pero la idea de lo sagrado existe. Lo sagrado existe. Sea cualquier religión que sea. Sea cualquiera. Sea cualquiera. O sea, que hay algo común, un origen. Sí, sí. Y además entronca con la idea más potente de todo, que cada uno y cada una somos sagrados. Wow. Que vamos a seguir, pero yo ya me iría. Y digo, vea, entonces es que es precioso esto. Bueno. Ahora eso sí, le di la brasa a Laura porque la llamé luego a las 3:30 de la mañana. No me di cuenta que eran las 3:30 de la mañana. Y fijaros, la estampa más bonita, porque además me recordó a los cuadros de... sí, creo que del Greco.
esos cielos, así como, porque era un cielo toledano, Los cielos del Greco, sí, claro. inmenso, Sí. con luna llena, pero que había nubes, Nubes. y era una pasada, y los murciélagos dándome vueltas por ahí, era una cosa tan... ¿Y vas a volver ahí? Sí, Claro, sí, por supuesto. claro, por ¿para qué supuesto, pregunto? por supuesto, por supuesto. ¿Solo? Tengo que volver. Sí, sí, Vale, sí, bueno, por bien. supuesto. Luego Bien. llevaré a Laura, pero primero iré solo para presentar mis respetos. Vale, vale, muy bien, muy Que bien. eso es una cosa importante también, ¿sabes? Cuéntanos. El sí. respeto a todo esto. Con Laura nos hemos quedado también en otro sitio muy importante también, con cosas arqueológicas, y cuando vas con respeto a los sitios, de una forma u otra el misterio es esto. Pero ¿dices algo? O sea, ¿o es mentalmente o dices, pues como cuando entras en una casa, buenas tardes, buenas noches, me llamo tal? Yo No, lo que hago cuando entro a los sitios, si voy solo, lo digo verbalmente. Y si voy con gente, pues a veces, cuando voy con Laura, pues a veces lo decimos. Pero dices, me llamo Hola, Aldo. sí, me presento y entro como me gustaría que entrasen en mi casa, con respeto. Con respeto, no toda esa gente que de repente entra a los sitios, voy a grabar psicofonías, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, espérate, que esta no es tu casa, espera, respeta el lugar. Claro, Respeta el lugar. Respeto guardan respeto, sí. Y por ejemplo, personas que sienten algo en su casa o en su trabajo o que no quieren que esté, obviamente, porque hay personas que sí, que dicen, mira, convivimos estupendamente y ya está. Pero, ¿qué deberían hacer? Pues quizás lo primero, aunque parezca una tontería y una locura, es tomar conciencia de sí mismos. Es decir, tu casa es tu casa. Tu puesto de trabajo es tu puesto de trabajo. Y tú estás ahí y tú mandas ahí. O sea, que manda sobre Sí, es ellos. tener una autoridad de uno mismo. Porque esto siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Que es como el abusón del cole. Si el abusón del cole viene y te da golpes todo el rato, te los va a seguir dando. Pero si tú te plantas, hay dos posibilidades, que te vuelva a dar un golpe o que diga, uy, ¿sabes? Pero por lo menos tú ya tienes una actitud. Y la actitud es determinante, porque además la actitud lo que hace es que a tu subconsciente le da también una orden de que tú ya estás despierto. Y nuestro cerebro es muy civilino, es mucho más listo que... O sea, digamos que nuestra inteligencia es muy lista y sabe disfrazarse de muchas cosas, pero nuestro subconsciente juega con la inteligencia muchísimas veces. Entonces, si tú a ti mismo te dices, no, este es mi lugar de trabajo, no, aquí no me va a pasar, no, yo soy consciente de esto, yo tengo fuerza de esto, tu subconsciente va a recoger esa orden, entonces no vas a ser tan proclive a que te puedan pasar cosas, que te puedas asustar, no, porque tienes una conciencia de ti. Entonces, primero es eso, ¿sabes? Y luego, intentar... Que sí que hay un tipo de ceremonia o algo, una vez que tomas conciencia, dices, mira, esta es mi casa, majo. Yo creo que la mejor ceremonia es decir, mira, esta es mi casa, estoy aquí, estoy a gusto, estoy viviendo bien. ¿Me estás molestando? Sí, y si estás aquí, seas quien seas, mira, estamos viviendo bien, estamos aquí, queremos que sigas adelante, queremos que sigas tus pasos, que tienes mucho por avanzar, sigue, y nosotros estamos bien aquí, queremos que sigas bien. Porque a esas entidades, realidades, es importante y necesario tratarlas como personas. Vale. Porque no nos olvidemos que tienen un carácter, que tienen una forma de ver la vida, que tienen sus pros y sus contras, entonces no hay que mistificarlas, sino simplemente tratarlas como personas, porque muchas veces esas personas lo que quieren es decirte algo, no asustarte. Pero no se dan cuenta, claro, que te asustan porque no las ves. Pero en ese diálogo de persona, cuando tú a ese supuesto fantasma le hablas como a una persona, ya cambia todo, porque se está sintiendo que estás de tú a tú. Y en ese tú a tú, muchas veces generan los cambios que hace que se vaya. Pero, por ejemplo, ellos, cuando te has encontrado, ellos o ellas, yo qué sé, o neutro, no sé, ¿saben que están muertos? ¿O haya seres que saben que están muertos y aún así se aparecen? Hay de todo, ¿sabes? ¿Sí? Sí, hay de todo. Fíjate que te diría que tal cual es la variedad sociológica que tenemos los humanos, tal cual es en ese otro lado. ¿En serio? Sí, gente que no sabe que ha fallecido, gente que tiene miedo a asumir su partida, gente que no quiere asumirla, gente que sabe que ha partido pero que no quiere irse, gente que sabe que ha partido, que se va, pero que viene porque tiene una necesidad de hacer algunas cosas, para echar una mano, por ejemplo, y gente que se ha ido, que sabe que tiene que irse, pero no puede porque tiene cargos de conciencia, porque ha dejado algo no resuelto, etc. Entonces, por eso es importante en todo esto una especie de trabajo psicológico, ¿sabes? Muy psicológico, porque de nada va a servir, fijaros, de nada sirve
si una persona está en casa, que le pongas un 40 inciensos, porque eso no va a ayudar a las circunstancias de esa persona. Si esa persona tiene un problema, ¿para qué le pones inciensos? ¿Para que aromatice sus problemas? No, no tiene sentido. No, es que el palo santo los espanta. No, hay demasiado folclore en esto, y el folclore es importante, pero no es la razón de ser de esto. O sea, fijaros, imaginaros, si yo en este momento fallezco y me he portado como un patán con Laura, pues por mucho que me pongáis 40.000 saumerios, no va a servir de nada, porque lo que yo tengo es el problema de que me he portado como un patán con Laura y lo que yo quiero resolver es eso. Entonces, en el diálogo y en esa cercanía de empatía marcando distancias, porque es importante marcar las distancias también, es cuando se genera ese contacto de tú a tú en el cual tú no estás viendo a esa persona ni como un fantasma extraño ni como alguien culpable, sino como una persona que pues ha atravesado una circunstancia, unos errores, unos hechos, y que en todo eso hay un espacio para la reflexión y para la redención, ¿sabes? Entonces, una cosa es la culpa y otra cosa es el error. Claro, pero ¿sabes? me estás contando una realidad estratosférica. O sea, quiere decir que estás hablando como tratarlos como persona. O sea, es muy complejo. Claro, claro. Porque en nuestro día a día esto no es así, claro, eso no existe. Pero porque hemos visto en las películas que de repente aparece una bruja que... Ha hecho mucho daño. Una monja que se sube en un armario y se lanza. Si fuese eso así, y no es que yo me crea nada, pero imaginaros cómo estaría yo. Si los espíritus te los llevas en la espalda, pues yo tendría la espalda del Posí. Y ya veis, no, o sea, no, las cosas son mucho más sencillas. Lo que ocurre es que lo que nos da miedo es lo que desconocemos. Entonces, siempre, desde la noche de los tiempos, a lo que desconocemos le cargamos una cantidad de factores añadidos que nutren eso, ¿no? Pero imagínate, es como... tú tienes un ser querido que vive en otro país. Tú no le ves, tú le sientes, sabes que está. Pues es algo parecido, es algo parecido. Por ejemplo, tanto que se habla, Javi Pérez Campos, que ha hablado mucho de ello, los ángeles de la guarda, ¿tú crees en ellos? O sea, no sé, creer igual no es la palabra. Sí, mira, bueno, sí, ¿crees en ellos? No sé. Pues mira, yo... O sea, nos acompañan. A verlos habrá, pero para mí te lo juro que creo que son desde seres queridos que han partido y que... Porque lo que sí estoy convencido es que quien te ha querido de verdad te va a querer siempre. ¿Vale? Eso es muy bonito, Pero es que, ¿sabes? Es Ocurre, porque además esto es solamente pues, un envoltorio, ¿no? Pero ese envoltorio no priva todo eso, y porque además... Si nuestros sentimientos, si nuestras ideas solamente fuesen el producto de unas combinaciones físicas, a mí me chirría mucho eso, porque si fuesen el producto de unas combinaciones XXXXX, ya se habrían reproducido y no se reproducen, no se pueden reproducir. Por mucho que el laboratorio quiera reproducir un sentimiento, no lo va a poder reproducir, porque es que ni siquiera somos capaces nosotros de reproducir con palabras lo que son los sentimientos. O sea, siempre ponemos el mismo ejemplo. ¿Creéis que podéis reflejar con palabras lo que es la felicidad? ¿Lo que es el amor? ¿Con palabras? Es difícil, porque es otro tipo de lectura. Y creo que estas realidades, creo que el misterio, creo que el propio arte, ¿no?, requieren otro tipo de lenguaje. Por eso, cuando tú lees un poema, sí, son palabras, son construcciones gramaticales, pero hay otra expresión ahí. Sí, va más allá. Claro, es que es eso, es lo mismo, lo mismo. Vamos a hablar un poco de libros, ¿eh? O sea, hombre, aquí tenéis los libros que va a firmar ahora, ¿eh? Aquí. Bueno, el libro de los ojos abiertos. Bueno, el título, ¿elegiste tú el título? Sí. Claro, reproduce muy bien su interior, lo que habla. Sí, además parte de una idea que desde pequeño, cuando miraba por el ventanal de la habitación de mi madre allí en Perú, tenía que una cosa es mirar y otra cosa es mirar para ver. Y que a mí lo que me ocurría probablemente tenía que ver con ese mirar para ver, porque yo era un niño hijo único, muy curioso, pero muy discreto y muy respetuoso también al mismo tiempo, aunque también era un bicho un poco peculiar. Pero me di cuenta que el mirar, el utilizar estas ventanas, ¿no?, a mí me servía para que las partes más interiores de mi cuerpo viesen. Yo pensaba cuando era pequeño, y lo sigo pensando, que cuando veo a través de los ojos,
mi cuerpo está viendo. O sea, ahí es como un pasillo en el cual en el fondo yo sé que alguien está viendo todo esto. Y de pequeño pensaba, es que claro, yo toco esto y lo estoy tocando, pero alguien lo está tocando, alguien que está dentro de mí. Claro, de luego con el tiempo pensé, es que a lo mejor ese alguien pues es mi espíritu, a lo mejor soy yo, ¿no? Realmente. Lo que se le llama alma, ¿no? El alma, espíritu, conciencia, como queramos, ¿no? Y entonces la idea del libro de los ojos abiertos partía de eso y de tener la conciencia de sabernos pues antenas, captadores, y en eso ha estado toda la idea de hacerlo. Y curiosamente la portada sale con los ojos cerrados, Sí. porque también eso implica mucho eso del mirar, el ver para creer, pues no, o sea, conozco gente invidente que hemos tenido experiencias fantásticas, fantásticas, sí. Y en el libro Miguel Durán, un buen amigo, fijaros, es abogado y es ciego. Y sacó adelante a la ONCE y sacó muchas cosas. Y curiosamente en Egipto tuvimos una experiencia que él, sin ver con estos ojos y viendo con los del alma, el espíritu, como quieras, describía lo mismo que físicamente estábamos viendo los demás, lo mismo. Hay algo más ahí, entonces quería un poco eso, sí. Entonces, supongo que tú no tienes miedo a la muerte. No, al dolor sí, pregunto. al dolor sí, a la muerte no, al dolor sí. Al dolor sí, pero a la muerte no, porque... ¿Tú crees que hay algo después? Sé que hay algo. Sabes. Bien, Sí, qué pero buena no puedo respuesta. convencer a nadie. Qué buena respuesta. No puedo convencer a nadie, no es mi... Y... O sea, que esto no se acaba aquí. Vale. No. Mira, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En este momento, en un hospital está falleciendo alguien, pero en este preciso momento alguien está naciendo. Y en ese preciso momento que alguien está falleciendo, alguien de su familia está ocurriendo algo nuevo o algo distinto, etcétera. O sea, la vida sigue. No, la vida no somos nosotros en cuanto a nuestras circunstancias, porque nuestra vida es un conjunto de enlaces. Últimamente estoy mucho con la idea de enlace, porque todo es enlaces, todo es redes, ¿no? Entonces, creo que hay algo que va mucho más allá. Y además también, ¿sabes por qué? Porque cuando nos vamos, claro, desde nuestro punto de vista, de los que estamos aquí, pensamos que se trunca algo. Pero es que sabemos hasta lo que llegamos. Y tal es así, siempre pongo los mismos ejemplos, pero son con los que yo aprendí de pequeño. Yo en este momento estoy sentado a tu lado. Y mira que estamos muy cerca. Y no sé lo que estás pensando. Y veo a Laura allí al fondo, que la quiero con toda mi alma, y no sé lo que está pensando. Pero fijaros, si ni siquiera soy capaz de saber eso, ¿cuánto se nos escapa? Y estamos aquí y pensamos, vale, es todo esto. Pero hay una plaza aquí al lado. Sabemos qué está pasando ahí, no tenemos ni idea. Y está ocurriendo en este momento. La vida sigue, está pasando, está ocurriendo en este momento. En este preciso momento está ocurriendo. Y tanto está ocurriendo que yo he dicho ocurriendo y esa palabra ya es pasado. ¿Qué es el tiempo? No sé. Yo ahora no me preguntes, te voy a decir que lo sea todo. Porque me dejas... Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? Que si no, yo sigo, pero luego no vengáis a preguntar todo el rato, ¿eh? Que ahora os doy oportunidad. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Ah, que queréis luego en privado, ¿no? Es que ya lo conozco yo esto, ¿eh? No que... Venga, muy bien. Esas personas que ves, dices que tienen algo pendiente, aquí, ¿te han pedido ayuda alguna vez? Sí. ¿Y esto Sí. ayuda? Lo intento. Mira, en EPTA una de las cosas que tenemos como norma es que tenemos que intentar ayudar sin cobrar. ¿Vale? El padre Pilón, cuando hizo el grupo, fue una de las opciones. Y que solamente podíamos ir a los sitios si nos llamaban. No podemos ir nosotros avasallando, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona es una realidad. Entonces, imagínate, en una familia que pasan cosas, tú no puedes ir avasallando. Tienes que esperar a que la familia tenga, digamos, la apertura emocional de poder contar algo. Y las veces que hemos ido, como con Cuarto Milenio, intentamos resolver siempre el caso después y ayudar, porque es algo muy íntimo. Y lo intento, te diría que por dos razones básicas. Una, porque creo que es justo, y luego, segundo, porque me gustaría que conmigo hiciesen lo mismo, ¿sabes? A veces se puede y a veces no se puede. A veces se puede porque tú consigues dar en esa tecla y la persona se da cuenta de las cosas, y a veces no se puede porque no quieren, y tú no puedes obligarles, no puedes, no debes, además.
que has visto lo físico, ¿no? de una persona y tal. Ujú. ¿Y alguna vez has sentido el olor? Sí. ¿Y qué, o sea, y qué emoción o qué quiere decir o qué puede transmitir? La clariescencia en parapsicología se llama así, el olor es fascinante. Voy a hacer como tú eres 1, 2, vamos a hacer el 3, que el 3 es un número fascinante. Laura, ¿qué se siente cuando olemos a nuestra amiga? Bueno, cada persona en el otro lado huele a lo que olía cuando estaban vivos en esta realidad, ¿no? Entonces, en un castillo al que vamos mucho hay una mujer del siglo XVI que las personas que hemos estado allí hemos podido percibir en algún momento y de alguna forma vamos, el olor ha venido a nosotros. Y es un olor que a esta mujer en concreto huele como un poco a incienso, como a algo de la naturaleza, a pino, a hierbas, no sé muy bien cómo huele, cuál es el ingrediente, pero viene ese aroma a veces. Pero la persona se supone que huele a lo que olía, incluso tú has tenido experiencias con personas que te han desprendido mucho olor a tabaco, Sí, porque eran personas que fumaban mucho, sí, o a su propio perfume que Sí. usas en aquel momento, sí, porque ellos también yo creo que quieren como hacerse notar con el perfume que ellos, o el olor que ellos llevaban. es que ocurre eso, ¿sabes? Entonces, en estos fenómenos parece que es una forma de identidad también, porque tengamos en cuenta que el olor es parte de la identidad de la persona, porque el echarse ese perfume, el tener esos ungüentos, simbolizaban su forma de ser, su forma de sentir, su personalidad. Entonces, muchas veces, a veces, y esto pasa mucho en familias, que los seres queridos es su forma de decir, oye, date cuenta que soy yo. No quiero asustar, pero es complicado a veces, ¿no? ¿Cuál es la forma más fácil de llamar la atención? Sin Sí, asustar, ¿no? sin asustar, El y olor, los ¿no? sueños también. Y los sueños también. Ah. Y los sueños también es otra forma porque si se te aparecen vas a salir corriendo. Hombre. Pero los aromas, y porque además son formas muy sutiles que activan también partes nuestras que hacen que despierten otras cosas. Pero es bonito, es bonito. Y lo puedes asimilar con un ser querido, ¿no? Siempre. Claro, claro, puede ser un ser querido, sí, sí, por supuesto, claro, por supuesto, porque ellos tienen su forma de hacerlo, ¿eh? Tienen su forma de hacerlo. Detrás de todos estos fenómenos, cuando se trata de alguien, tengamos en cuenta que hay una personalidad. Y esa personalidad tiene su forma de querer hacer las cosas también, claro. ¿Alguna pregunta más? Venga. Buenas tardes. Maribel, al hilo de una pregunta que le has hecho, Aldo, antes con respecto a si ahora podíamos sentir, o de alguna forma tener esa antena, ¿no? Yo quería un poco reformular la pregunta diciendo si antes podíamos sentir más. O sea, quiero decir, cuando el ser humano era primitivo, entre comillas, ¿no? Al hilo también de lo que has comentado de lo sagrado, de por qué los sitios sagrados están donde están, o ahora hay una catedral encima de lo que fue un templo romano y ese templo romano está encima de lo que fue un un enterramiento, menires, etcétera, etcétera. Si antes, por preguntarlo de otra forma también, si antes éramos todos un poco más como sigues. Pues mira, quizás sí. Además me gusta mucho la pregunta porque el misterio también es antropología, ¿sabes? Y es arqueología, ¿no? Cuando planteas, por ejemplo, lo de los templos, ¿no? Que si había un templo cristiano, a lo mejor debajo había un templo árabe y debajo había un templo romano, es ya independientemente del juego de poderes para yo asentarte y hacerme que yo soy el que tiene el poder eclesiástico, que yo soy el de poder de la creencia, más allá de eso, sabían que en esos enclaves había determinadas cosas que conectaban con esa fuerza de la naturaleza, ¿no? Que bien puede ser simplemente una fuerza geomagnética, pero es una fuerza igualmente. Entonces, en la antigüedad, cuando las cavernas plasmaban en las paredes, que tengamos en cuenta que esas paredes eran pieles para el otro lado. Muchas veces ellos, en la antigüedad se planteaba que hacían esas pinturas como un acceso a esa otra realidad, porque jugando con las sombras, pues se generaban unos juegos tremendos, ¿no? Entonces, quizás había un mayor contacto con toda la naturaleza y una lectura mucho más directa que al mismo tiempo nos servía de reflejo de lo que somos nosotros, ¿no? Había un contacto mucho más puro. Porque si nos fijamos, cuanto más progresamos, más nos cubrimos. Empezamos cubriéndonos con pieles, pero llegó un momento en el cual camiseta, camisa, jersey, chaqueta y abrigo. Y con todo es igual, o sea, nos vamos blindando cada vez más.
Y cascos para escuchar música Claro, y no claro, oír a los demás. claro, claro. Sí. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo, que igual es una tontería, no quiero parecer un abuelo cebolleta tampoco, ¿no? Pero en el metro una cosa que me llama tantísimo la atención es que vas en el metro y todo el mundo está así. Claro, pero es muy loco, ¿no? Porque te pones a pensar, y me ha pasado de ir con un libro, y la gente te mira como diciendo, ¿pero y este? ¿Sabes? Y es muy, muy, muy extraño, ¿no? Entonces, quizás todos hemos... te diría que sospecho que lo que ha ocurrido es que la mayor parte de las personas hemos olvidado que hemos sido niños. Y que vemos a los niños como algo lejano, distante. Los niños. Pero es que nosotros hemos sido. Todos cuando hemos sido niños hemos tenido una capacidad de percepción tremenda. Porque la fantasía, la irrealidad, todo eso era parte de nosotros. Y cuando éramos pequeños jugábamos con una lata, y la lata era un cohete, y un aro, pues probablemente era una rueda de nuestro coche, y lo que fuese, ¿no? Entonces, ahora no, ahora intentamos todo clasificarlo más. Entonces creo que sí hemos jugado a ser el cazador cazado, ¿sabes? Y creo que hemos perdido un poco de eso, pero creo que también es parte inherente a nosotros, ¿eh? Y creo que de una forma u otra sale. ¿Y sabes en qué momento sale? Curiosamente, en los momentos de mayor sentimiento. O en los momentos de crispación emocional, o ahí es donde sale esa cosa que tenemos dentro. Y es muy curioso como en esos momentos es cuando cambia todo. ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor volvemos a ser lo que hemos sido desde el principio de los tiempos, seres sintientes, no corazas, ¿sabes? Y de hecho, la ciencia está demostrándolo, ¿no? Claro, O sea, claro. ya lo que hicieron el otro día en cuarto de Sí. ponerte esos artefactos en la cabeza y demostrar que tu cerebro está sintiendo de una determinada forma, o también con respecto a lo sagrado, que es algo que, Sí. que me interesa mucho, o sea, que me encanta, es el estar en un sitio y que vayan unos tipos con unos medidores Claro, que claro. realmente están Es que ocurre. corroborando Ujú. científicamente que hay algo. Sí, y ocurre. Un electromagnetismo, lo que, Mira, ¿sabes? En Ladrada, en el pueblo, en el castillo se hicieron pruebas en el patio donde yo detectaba que había muerte, ¿vale? Y con georradares se detectó que había enterramientos. Todos orientados a un punto. Es que la idea de lo sagrado va más allá de la idea de la religión. Conecta con lo que somos nosotros, con lo más esencial. Entonces, creo que esa idea de lo sagrado conecta también con la idea de identidad, de quién eres tú, ¿sabes? Porque la idea de religión sí está ahí, y todas las religiones propugnan cosas que son interesantes, evidentemente, ¿no? Pero esa idea de lo sagrado, de tu contacto con lo superlativo, con lo que sea, te hace ser tú. Entonces te hace comprender quién eres. Y te hace plantearte esas preguntas que desde el principio se siguen haciendo a día de hoy. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Eso que nunca cambia y que sospechosamente en tiempos como los que corren, en los planes de estudio, que es sospechoso que el arte y la filosofía se estén aparcando. Las humanidades. Eso sí. me parece tan... Bueno, tan vamos gañán. a los robots al final, ¿no? Andrés. Todo preguntas. Ah, la pregunta, venga. Estás enchufado, puedes hacer dos. A los físicos hay un misterio que ya conoces, que es que un electrón Ujú. está juntito, lo separan, lo mandan a no sé, miles de kilómetros por el espacio, y si le pasa a ese electrón que ha estado conectado con este electrón una cosa, al otro le pasa la cosa contraria. Entonces están ellos a ver si es o que ya ha pasado y que ya ha pasado antes, pues el electrón sabe lo que tiene que hacer, o si hay una falla, si hay una conexión que no se ve. Entonces mi pregunta es, y andan ahí los físicos locos a ver que lo descubren, ¿es alguna vez tú crees que vamos a llegar a saber que hay algo de científico que explica todo esto y si va a tardar mucho Yo creo que llegaremos a saber muchas cosas, sí. Muchas, pero creo que siempre va a haber misterios. Porque siempre como seres vamos a ir avanzando. Y creo que el ir avanzando va a generar también una distancia de donde venimos y va a haber muchos misterios que antes no lo eran y que van a crecer y otros se van a resolver. Pero fíjate cómo son las cosas que cuando tú has dicho lo de los electrones, te pongo un ejemplo mucho más cercano. Quienes sois padres aquí, seguramente, o madres, os habrá pasado que sin que lo sepáis fehacientemente, decís, algo le ha pasado a mi hijo. Y pum, os llega una llamada.
esa intuición. Y es más aún, por ejemplo, y ya no es solamente por una cuestión de sentimientos. Si por ejemplo, alguien que queréis, algo le duele y sufre por eso, sufrís también, hay algo ahí. Y ese sufrimiento no es solamente una empatía, es un efecto físico. Hay algo ahí, o sea, somos parte de un todo, de una gran mezcolanza de todos inmensa, inmensa, y creo que sí, la ciencia va a aportar, va a descubrirnos cosas, pero van a surgir más, van a surgir más. Creo que nunca vamos a saber la totalidad, porque creo que nunca va a haber un punto final. Es que es un horror si sabemos todo. Y no va a haber un punto final tampoco. No va a haber un punto final, ¿sabes? Creo que no... Fijaros, o sea, a mí siempre me quedo... A veces le digo a Laura por la noche cuando estamos hablando, ¿no? Pero ¿cuántas galaxias habrá y cuánto habrá y cuánto habrá? Y recuerdo cuando era pequeño que me quedaba mirando al cielo y decía, pero es todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, cuando a veces hay gañanes que dicen, no, es que en el universo no puede haber formas de vida porque no tendrían la forma de llegar aquí hacia nosotros porque no podrían bajar en el tiempo como nosotros. Pero criatura, lo estás diciendo tú como humano con tus criterios de ciencia humana. ¿Tú qué sabes que hay por ahí? No podemos ser tan... Porque eso sería el equivalente a hace muchísimos años cuando se planteaba que en el otro lado del mundo no había vida. Y resulta que luego llegan y había todo lo que había. Es que si ni siquiera sabemos qué hay en el fondo de los mares, ¿cómo podemos ser tan gañanes con tantas cosas? Que me parece tan obtuso, ¿sabes? Bueno, igual es una manera de defensa, no sé. Sí, también. ¿Cómo vamos de hora, Merche? Vale, ¿sí? ¿Le puedo preguntar otra vez? Vale, pues una última pregunta porque tiene que firmar, que luego le vais a decir muchas cosas. Venga, cuéntanos un poco... Ah, venga, pregunta. No. ¿Qué opinas de la glándula pineal? Mira, la glándula pineal es uno de los misterios que se sigue estudiando, porque se supone que hay muchas personas que dicen, y mucha gente en el espiritismo también pues habla, sobre todo en el kardecismo, ¿no? Que en la glándula pineal reside mucho de todo este chispazo trascendental, por decirlo así. Es muy interesante porque, fíjate, se habla de la glándula pineal, pero por ejemplo se habla ahora que en el corazón hay un tipo de mecanismos lógicos, en nuestro corazón, mecanismos lógicos pensantes. Claro, entonces, ¿por qué se están descubriendo cosas? A lo mejor es que nuestro organismo, dentro de un tiempo, y en la ciencia se replanteará que no es solamente el cerebro el regidor de todo esto, sino que hay muchas conexiones que nos llevan a percibir determinadas cosas, porque si con la mente tenemos un pensamiento, elaboramos el pensamiento racional, a lo mejor en el corazón reside un poco ese punto emocional, ¿no? Entonces, quién sabe, a lo mejor todo esto tiene un sentido. El simple hecho de que, por ejemplo, nos comuniquemos moviendo los dedos y las manos al hablar, a lo mejor implica que también estos sentidos, estos instrumentos, tengan una derivación también de mensaje, ¿no? Entonces, creo que hay un sentido en todo esto. Creo que hay algo ahí. Y creo que todavía falta mucho por estudiar de allí. Y lo están haciendo, lo están haciendo. Porque eso de que la ciencia no esté investigando esto es mentira. Se está investigando, por supuesto. Por supuesto. Claro, pero ahora... Sí. Dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí. Yo creo, desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado, creo que un ser humano, si ha de conectar con lo divino, conecta con todo su cuerpo. Porque para eso tiene todo el cuerpo, ¿sabes? Siempre decimos, no, pero es que yo que voy a conectar con los dedos de los pies. Pero es que no te olvides que con esos dedos de los pies caminas, ¿sabes? Entonces, tenemos todo este cuerpo para algo y tiene que tener un sentido, porque si no, no habría sido creado. Si no, esa maravillosa fisiología no habría tenido forma. Tiene que tener un sentido integral. Pero a lo mejor me equivoco cuando Y por ejemplo, ahora que dicen las experiencias después de la muerte, ¿no? Sí. Se le llama la vida después de la vida. Claro, los médicos dicen está muerto cuando hay una muerte cerebral, el corazón sigue latiendo. Pero claro, esas experiencias en todo el mundo, que da igual que sea un labrador en la India, a que sea un médico en Nueva York, son experiencias muy similares, que se ven a sí mismos. Quiero decir que cuando vuelven, obviamente, porque lo cuentan, claro. Entonces, esto es más o menos lo que dices, ¿no? Que igual incluso la ciencia ahora está equivocada cuando dice está muerto. Bueno, a ver, ¿no? Lo que dices, que igual el cerebro, vale, no funciona, pero es que sigue... Claro, es que, fijaros, ahí hay muchos casos, ¿no? Yo últimamente pienso en vida a través de la vida.
Vale. Porque pienso en eso porque en realidad, claro, ya hay muchos casos, incluso propios médicos que han atravesado estos casos, ¿no? Se están investigando y muy seriamente además, porque ya ha pasado de ser una casuística anecdótica a algo que ya requiere un estudio, ¿no? Entonces, si todos estos procesos se dan, quiere decir que, claro, nuestra parte física llega a un punto en el cual caduca y llega a lo que llega. Pero la sustancia que hace que esa forma física se mueva, pues probablemente se transforme y vaya a otra cosa, ¿no? No sé a qué, pero entiendo que será un paso pues, distinto. Entonces, creo que estamos en un momento importante en el que la conciencia de ser está implicando un contacto mucho más profundo con lo que realmente es cada persona, ¿sabes? Ya no con corrientes filosóficas, esotéricas, ya no con maestros, no, sino más bien con una idea de tú, o sea, uno tú, mismo, sí, uno mismo, ¿no? individual. Porque al final de cuentas, si utilizamos la lógica en todo esto, cada persona es una semilla y cada persona es un universo. Entonces, si cada persona es una semilla y un universo, hay algo muy potente que tiene que ver ahí, ¿no? El resto, hay mucha decoración en todas estas cosas, hay mucho, y sobre todo mucho fantasma de carne y hueso que le encanta pintar unos mundos. ¿Sabéis? Una de las cosas que a mí me saca mucho de quicio es cuando dicen, no, es que me han dicho que porque mi bisabuelo hizo esto, pues yo estoy pagando lo que hizo mi bisabuelo. ¿Qué tontería es esta? Claro, el curso te cuesta 300 euros, ¿eh? Pero no, o sea, no vamos a ver, o sea, utilicemos el sentido común en todo esto. ¿Y qué opinas, perdona, de los cursos que ahora se estilan mucho de medium? Que hay que tener mucho cuidado con muchas de estas cosas porque... ¿Fin de semana de medium? No, hay que tener mucho cuidado con todo esto porque si bien hay personas que les puede ocurrir, no a todas las personas les ocurre, ¿no? Entonces, y hay que tener mucho cuidado porque, siempre lo decimos, muchas veces detrás de mucha gente que quiere ser medium a la fuerza, hay una autoestima bajísima, hay problemas personales, hay patologías, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque es como todas esas cátedras de parapsicología que te dan diploma de parapsicólogo. Mentira, no hay ninguna en España, así que no os tomen el pelo, no hay ninguna cátedra de parapsicología en España. ¿Y eso por qué? Pues porque no las hay, porque resulta que si te van a decir que para detectar un espíritu tienes que poner un aparato que es el Spirit Box, que capta ondas de radio, etcétera, 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 no van por ahí los tiros. Hay parapsicología que se está estudiando en otros países y que tiene que ver con ramas muy científicas, que es otra historia. Pero hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Y todos estos cursos, todas estas cosas hay que tener mucho cuidado porque es lo que os digo, ¿no? Y ahora se ha puesto muy de moda. Es que si te ocurre esto y no te salen bien las cosas es porque a lo mejor tu bisabuela pues hizo algo mal que le ha influido a tu padre y a ti. Entonces, en lugar de dejarnos de tonterías y averiguar qué pasa con mi vida, no, ha sido mi bisabuela que su espíritu me ha cargado a mí todo esto. ¿Quién ha inventado esto? Seres humanos. ¿Para qué? Para vender cursos y libros. ¿Quién le ha contado a ese ser humano eso? No, es que me lo dijo un medium. Cuidado con los mediums, los fantasmas de carne y hueso existen. No, es que me lo ha dicho un espíritu, los espíritus mienten muchísimo. Cuidado, es que me lo ha dicho un maestro. Los maestros huelen fantásticamente bien, pero lo que más huele son los euros que tiene la cartera detrás. Ostras. Lo que más tenemos... ¿Y que te lean la mano y los pozos del café y todo eso? Mira, hay mucho... Yo pregunto. Hay mucho... En todo esto hay una parte fascinante que tiene que ver con ese realismo mágico, ¿no? De culturas antiguas, y que hay culturas en que dicen cosas y ocurren cosas muy curiosas, ¿eh? Eso hay que tenerlo ahí. Pero hablo de esta aquí, ¿no? Pero es que ahora se ha dado una cantidad de gente que te lee la mano, que son tarotistas, que bla, 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 bla. Qué curioso, después de la pandemia han empezado a salir 400 mediums con horteradas, pero nada, una expresión como mediunidad cuántica. ¿Qué rayos es la mediunidad cuántica? Pues ahora, mediums cuánticos. Ahora una cantidad de tarotistas que bla, 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 con 400 tarots. Y aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿sabes? Yo creo que menos es más. Cuanto más seas tú, te acerques al conocimiento, siendo tú, no vas a necesitar toda esa parafernalia. Si eres tú, busca tú, utiliza tu mente, utiliza tu sentido común y encontrarás lo que estás buscando, pero engaños hay así. Bueno, tú, Merche, hombre, Bueno. la perla. Si me quedo con las ganas de algo.
cuando hemos paseado, ¿vale? Has notado una esencia, has dicho, has utilizado esa palabra. Seguramente ha habido muchas personas que han habitado en el castillo. ¿Por qué una sola esencia? ¿Por qué se queda una y no se quedan las demás? ¿Qué tiene una persona de especial para quedarse aquí? A veces pasa que puedes percibir otras personas, ¿vale? Pero en este caso ha sido una, y mis teorías de por qué una, porque a lo mejor ese es el rastro más potente que puede haber quedado, porque las impregnaciones pasan con el tiempo, se borran. Como el perfume, ¿no? Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate, tú llegas a casa y, bueno, te vas ahora, vas a una freiduría, tomas algo en la freiduría, y llegas a casa y dices, uy, es que estoy oliendo a fritanga, ¿vale? Y tú dices, qué raro. Esa impregnación de la fritanga es lo que ha quedado de la freiduría, pero luego lo dejas ahí, se va yendo, lo metes en la lavadora y se va. No queda, es lo mismo, ¿vale? Entonces puede que yo haya detectado eso porque era lo más potente que había, pero también puede ser posible que porque mi cerebro llega a lo que llega, o mi estado psicobiológico llega a lo que llega. Puede ser eso, ¿sabes? Porque no dejo de ser un ser humano, entonces mi antena puede ser solamente eso. Lo que sí tengo claro es que no te iba a decir que iba a haber un ángel de 2,5 metros, no, eso porque no. He visto ángeles de carne y hueso, pero no son Brad Pitt como los pintan todos estos que... Vaya. Como ese Jesucristo de 2 metros que pintan y que luego te dicen, no, es que además lo vi y era Jesucristo y tenía las marcas de la cruz aquí, pero criaturas, si los crucificaban aquí. Eso. Bueno, para acabar, vamos a acabar con una sonrisa. Hay una anécdota que cuenta que la primera vez que nos conocimos me contó y yo me moría de risa. Porque, claro, siempre recalcan en Cuarto Milenio que Aldo nunca sabe dónde va, nunca está preparado. Entonces nos juntamos con Enrique Chazarra y contó una anécdota muy buena. Qué mala persona es, desde luego. Cuando te dijeron, ¿sabes bucear? Sí, Cuenta la sí, historia. sí. Es que es muy buena. Sí, es muy buena. Yo creo que quedaba poco para un verano. Y era 2016, si no me equivoco, sí. Y Carlos Largo me llama y me dice, oye, que tenemos una investigación, ¿puedes? Y le digo, sí. Entonces me dice, bueno, pero bueno, ya te comentaré un poco más adelante, te llamo en estos días para ultimar detalles. Y yo pensé que ultimar detalles pues me dirían, oye, que nada, vas a tener el billete para ir a tal sitio, porque es eso. O sea, me dicen, hay un billete, vas a tal sitio, o vamos a salir todos en grupo y vamos a tal sitio, vale. Pero ese tal sitio no significa que sea el sitio donde vamos a investigar, porque siempre me mienten y me dicen otros lugares. Y entonces me dice Carlos, me llama y me dice, oye Aldo, ¿te puedo preguntar una cosa? Que no, es un poco así rara, ¿no? Pero le digo, sí. Me dice, ¿tú has practicado apnea alguna vez? Y le digo, ¿qué? Apnea, o sea, aguantar la respiración bajo el agua. Y le digo, pues no. Me dice, pues estaría bien que la practiques. Y claro, estuve durante 1 semana y media metido en la bañera con las piernas fuera y tomándome el tiempo ahí para ver si aguantaba. Fuimos, partimos a Sevilla. Me dicen, ¿has traído bañador? Porque si no paramos y compramos. Dije, sí, no, he traído. Y digo, pero oye, ¿pero qué vamos a hacer? Y me dicen, no, que va a ser un poco raro, pero entonces yo pensé, a ver si me van a meter en el mar o algo así, ¿no? Sevillano, pero bueno. Sí. Y entonces porque nos metíamos por unas zonas porque además nos perdimos. Y estuvimos dando vuelta a una rotonda 7 veces, que fue mareados. Y llegamos a un punto que ponía polideportivo y dije, pues me van a meter en una piscina o algo así. Y resulta que no, que fue al enfrente, que era un ayuntamiento, que estaba todo, hay piedras y todas estas cosas, ¿no? Y claro, yo llevaba el bañador debajo de los vaqueros. Y fue como un poco lamentable, pero bueno. Pero fue curioso. Se rieron de ti, ¿eh? Muchísimo, claro, muchísimo, sí. Mis compañeros se ríen mucho de mí, sí. ¡Qué mala gente! Sí, se ríen mucho de mí. Pero sí es curioso porque yo pongo la mano siempre al fuego por ellos, porque es verdad que nunca me dicen nada y siempre son muy escépticos y me cuidan mucho, eso sí es verdad, sí. A mí me encanta cuando le llevan a un sitio que y de repente, claro, nosotros espectadores sabemos lo que va a pasar muchas veces con antelación, pero tú no lo sabes. Y cuando dices algo que ellos saben y por lo que están, y de repente lo dices, o sea, las caras que ponen, veo a alguien y dice, y señalas una foto, por ejemplo, y hace, o sea,
A Enrique le pasó eso, en un sitio, en un criadero de perdices, además. Ay, el de perdices es estupendo. Enrique me puso varias fotos que Javi no sabía que las había sacado y que tenían que ver con una persona que aparecía allí y que yo había visto a una persona. Entonces me puso varias y empecé a verlas y le dije, es este. Y resulta que era el señor de allí, el antiguo dueño del sitio este que compró la granja de perdices y al mes falleció en un accidente. Y estaba ahí, claro, Enrique puso una cara divertidísima. Esas son mis venganzas, ¿no? Luego cuando me lo dicen le digo, pues ves. Pero es bonito porque luego, las cosas que vimos con Laura, ¿no? Es bonito cuando ocurre esto y luego nos vamos y nos tomamos nuestra cerveza y claro, hay una parte tuya de niño que dice, yo a mí mismo me digo, no sé qué me pasa, no sé por qué es todo esto, pero ocurre y es mágico, es muy bonito, ¿sabes? Porque no es algo que yo me esté inventando, resulta que hay datos, resulta que hay nombres, resulta que están las cosas y es muy reconfortante cuando, no sé, vamos y por ejemplo estamos en casa, ¿no? y nos pasan cosas y decimos, pues estamos hablando de esto y te quedas ahí mirando a la ventana y dices, ¿qué es todo esto? ¿Qué es la realidad? ¿No? Y me siento como el pequeñín que estaba en la ventana de la habitación de su madre mirando al horizonte. Lo mismo. Qué bonito. Lo es. Muy bonito. Bueno. Ay, venga, iba a decir fin, pero bueno, venga. Teniendo en cuenta las razones por las que los espíritus en general se quedan aquí, las varias y variadas razones, ¿qué consejo nos darías para que eso no nos suceda, para que nosotros al morir nos vayamos directamente? ¡Qué bien! Me encanta cómo lo preguntas. Pues mira, yo te diría que es lo que intento hacer conmigo, ¿vale? Yo siempre en estas cosas lo que expongo es lo que intento hacer conmigo, porque si no sería vender humo lo otro. Preocuparnos por nosotros aquí, en el ahora, es lo primero. Nos preocupamos pensando demasiado en el más allá y nos olvidamos que empieza aquí. Entonces es aquí, pues intentar ser lo más ecuánimes que podamos y lo más honestos con nosotros, ¿sabes? Sobre todo eso, ¿no? Si yo llego a viejito, quiero llegar habiendo escrito el libro de mi vida, ¿sabes? No un manual de instrucciones de otra persona, sino el libro de mi vida. Y cuando me toque irme, pues seguramente haré una de las mías, porque lo voy a hacer seguro. Vaya. Y luego diré, pues, venga, a ver. ¿Sabes? Cuando pensamos en ese otro lado, es como una ventana que la tenemos aquí. Vemos y decimos, uy, está en la ventana. Pero a veces pienso que cuando llega el momento de irnos, lo que hacemos es que abrimos la ventana y sacamos la cabeza, miramos así, vemos que hay más cosas y podemos meter la cabeza. Ya ves más cosas, vives más cosas. Y mucha gente que está en trances hospitalarios, cuando a veces dicen que ven al padre, a la madre, y resulta que dan datos y cosas así, es porque parece ser que ya están en esas dos realidades. Y por eso es bonito cuando se van decirles que les quieres, sonreírles, abrazarles, hacer las cosas que podemos procurar hacer aquí y no esperar a que cuando se vayan decir por qué no dijimos, por qué no hicimos, por qué no, ahora, porque al final eso también nos alimenta a nosotros, ¿sabes? Entonces es el ahora. Maite, has entendido, ¿no? Bien, ¿no? Vale. Pero bueno, no has contestado mucho, ¿eh? Quiero decir que cómo controlas... O sea, si yo no quiero ser un fantasma... claro, sí, a ver... pero sí. no querrás ser un fantasma, pero vas a ser un no. espíritu siempre, Cagüey. ¿sabes? Bueno, vale, pues os vais a fastidiar, a veréis. Tú a fastidiar. Bueno, pues vamos a dar un aplauso a Aldo, porque ha sido una gozada tenerle. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, esto es un obsequio. Qué bueno. Muchas gracias. Nosotros, Qué bien, fantástico. Castillo. Fantástico. Además lo tendremos ahí en casita. Sí, qué bien. Para que te acuerdes de nosotros. Qué bien. La verdad que un placer, ¿eh? Pues muchas gracias, chicos.